Quien está ahí en pantalla, nuestra Cami Zapag, en esta marcha multitudinaria por los niños que no solamente se está dando en Santiago, sino que en otras partes del país. Cami, estamos contigo. Hola Eduardo, sí, nosotros nos movimos hasta la Alameda, hemos marchado en esta convocatoria que fue a nivel nacional. Estamos viendo imágenes totalmente en vivo. Nosotros vamos llegando ya a La Moneda, partimos desde Plaza Italia y la gente que ustedes ven acá son familias con sus hijos. Se ven muchos globos en este momento, comienzan a aplaudir. Han habido distintos cánticos, como por ejemplo, justicia para Tamara, para Itan, para Tomás. Justicia para todos los niños de Chile que han sido asesinados en manos de delincuentes. Y lo único que pide esta gente que está marchando por toda la Alameda, tenía de globos celestes, blancos, rosados. Se ve precioso, de verdad es una marcha totalmente pacífica que está resguardada además por carabineros, debo decirlo. Ha sido una marcha bastante tranquila, como ustedes pueden escuchar. Incluso los cánticos piden pena de muerte para estos delincuentes de niños. Vemos muchos abuelos también con sus nietos. Cami, nosotros muchas también familias. pudimos hablar con la mamá. Muchas familias. Muchísimas familias, te diría que son muchísimos pequeños, muchos niños que llevan sus carteles. Y uno que me llamó mucho la atención, que ya va mucho más adelante, es: yo marcho para que no marchen por mí mañana. Un pequeño no debe haber tenido más de 6 años. Llevaba ese cartel junto a su mamá. Lo único que pide esta gente es justicia. Justicia para los niños de Chile, para los niños asesinados. Es una marcha totalmente preciosa que se está viviendo en este momento en la Alameda y que ya van llegando a La Moneda. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que es conmovedor ver la cantidad de personas que concurrieron a esta marcha, convocados por casos terribles como el de Itan, el de Tomasito, el de Tamara. Son miles de familias en un día que, ojo, es laboral, escolar, pero todos decidieron estar presentes y decir basta, basta a una situación que no se entiende, al crimen contra nuestros niños. Marcho por ellos, pero también por todos nuestros hijos y por los niños del futuro. Es una marcha impresionante. Yo de verdad jamás pensé la cantidad de gente que iba a asistir. Y es que estos 3 casos llegaron al fondo, tocaron la fibra de todo un país completo para decir: hay que tomar acciones, y las acciones tienen que ser ahora, no mañana, no pasado. Señores diputados, señores senadores, señores políticos, alcaldes, presidentes, ministros, esto es lo que está pidiendo la gente, esto es lo que está pidiendo la ciudadanía, que una vez por todas ustedes sintonicen con la gente. El caso de Tomás, el caso de Itan, el caso de Tamara, marcan un antes y un después. Necesitamos proteger urgente a nuestros niños, y la cantidad de gente que está marchando con globos rosados, con globos de colores, con sus hijos, con las familias, con los abuelos, es eso lo que está pidiendo. Que por una vez por todas sepamos proteger a nuestros niños. Qué impresionante y qué emocionante ver cómo las familias se han sentido tocadas por particularmente las últimas historias de estas semanas, de Tamara, de Itan, de Tomasito. Gilberto, tú eres un policía en retiro, eres un investigador, pero eres primero que todo chileno y ser humano. ¿Qué te pasa cuando ves que la gente lo que clama es justicia en los casos en que niños han sido asesinados? La verdad es que uno como policía no puede estar indiferente ante esto, porque la verdad es que en mi carrera policial me tocó ver asesinatos de menores de edad, y a uno lo marca. O sea, uno con la experiencia que tiene, aparentemente se presenta de manera profesional en un sitio del suceso, de manera tal vez fría, dura, pero en realidad no es tan así. Y yo tengo claro en mi mente todos esos casos. Y me parece impresentable que en nuestro país mueran niños a manos de delincuentes y menos bajo fuego de armas de fuego que están en poder de los delincuentes. Entonces me parece que, tal como dice Julia, los políticos debieran estar en sintonía con lo que la gente pide y preocuparse de este tipo de cosas que son las realmente importantes. No puede ser de que en nuestro país la delincuencia tenga armas en su poder y que atenten contra menores de edad, y que los procesos investigativos no tengan la prisa o no tengan los resultados tan prontamente como todos demandamos. Así que me parece que es urgente que los pongamos a trabajar en serio
Me parece que una forma tal vez de amainar un poco esta afán de los delincuentes de portar armas y atentar contra menores sería reponer la pena de muerte. Me parece que no es una idea descabellada, y yo de verdad pienso que los políticos debieran empezar a replantear el tema de reponer la pena de muerte cuando se atenta sobre todo contra menores de edad. Gilberto, lo que llama la atención es que han pasado los días, han pasado en algunos casos semanas, y se me olvidó nombrar también el caso de este menor de 14 meses que recibió perdigones de un escopetazo en precisamente el Tabo, que lamentablemente falleció. Milan, exactamente. Y en ninguno de los casos, ni de Tomasito, ni de Milan, ni de Tamara, ni de Ethan, hay detenidos. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que las policías hagan su trabajo, para que el Ministerio Público haga su trabajo, y que estas personas que han sido las causantes de crímenes tan macabros paguen, Carlos? Sí, es complicado porque, tal como decía Gilberto, es una situación que ya es evidente. Todos lo estamos viendo. Aquí ya los parlamentarios no van a tener que votar por el partido político o por la conveniencia ideológica de cada uno, sino que nosotros los ciudadanos los elegimos para que nos representen. Son nuestros representantes. Y si el pueblo está solicitando esto, van a tener que hacerlo. A lo menos ponerlo en la palestra, ponerlo en discusión, porque en otros países funciona, y en otros países lo han hecho con delitos graves y gravísimos, cuando asesinan a un menor de edad, cuando asesinan a una madre embarazada, cuando asesinan, porque tenemos casos de mujeres embarazadas también asesinadas. Fernanda Maciel, el caso de Damaris, que fue la semana pasada. También merecen están dentro de la normativa en otros países desarrollados, y si nos queremos comparar con países desarrollados, esto también nos desarrolla como país, como sociedad. Si cuando estuvo la pena de muerte existía en nuestro país y se aplicaba, en casi 100 y tantos años no se aplicó muchas veces tampoco. Para eso están los jueces, las cortes y la Corte Suprema, que finalmente, y incluso el presidente de la República que genera los indultos. Pero Carlos, que a mí lo que me preocupa del debate de la pena de muerte es que quizás estamos dejando de lado lo previo. Por supuesto. O sea, estamos hablando de la condena, pero ¿qué pasa con la investigación? ¿Qué pasa que los que le arrebataron la vida a Tamara delante de su madre no están presos, no están detenidos? ¿Qué pasa con la historia de Tomasito, que vemos un Ministerio Público dando bote? ¿Qué pasa con precisamente el caso de Milan, que todo el mundo sabe quién es el que fue a pegarle los escopetazos y nadie lo detiene o no es sabido? ¿Qué pasa con el caso de Ethan, ese carabinero que disparó en esta balacera de fuego cruzado? O sea, de verdad uno se pregunta y dice, bueno, ¿podemos hablar de la pena de muerte? Por supuesto, un debate que tenemos que tener, por supuesto. Pero ¿qué pasa con los ministerios públicos y con las policías? Que estos tipos de cuatro asesinatos a niños están libres, Gilberto. Bueno, yo creo que hay un problema serio con la Fiscalía. Yo creo que falta coordinación con las policías y también con los otros entes que participan de la persecución penal, porque no solamente hay que endosar la responsabilidad de las policías, del Ministerio Público, porque también hay una serie de entes que participan y a las cuales acude la policía y el Ministerio Público en el proceso investigativo. ¿Quiénes? Perdón, Gilberto, ¿quiénes? ¿Servicio Médico Legal? Servicio Médico Legal, otras instituciones, las empresas, las empresas de las autopistas, las tribunales, telefónicas, tribunales. O sea, hay una serie de entes que aparentemente no están coordinados y cada uno trabaja por su lado y da la impresión de que cada cual quiere ser como el Fredito de Mesa del tema. Entonces lo que falta en Chile es política criminal, que eso es lo que no hay. ¿Política criminal? Claro, porque aquí se habla mucho, por ejemplo, a gente que ha conversado en más de alguna oportunidad y hablan del tema tolerancia cero. Pero claro, tolerancia cero funcionaba porque en la ciudad de Nueva York, que fue donde se aplicó, y después en otra, había política criminal, donde todos los entes que participaban del proceso estaban coordinados. Entonces, no había una idea de uno y una idea de otro, o la policía opinaba una cosa. Por ejemplo, un sujeto que porta un arma cortante. ¿Ya? En tolerancia cero eso era delito y correspondía detención, preso y era juzgada. En Chile no, pues en Chile te pueden salir con el policía puede ser
yo tuve la experiencia, voy a hablar desde la experiencia, yo no voy a hablar desde lo que he leído. Muy bien. Desde la experiencia, por ejemplo, había un sujeto en un sector determinado que era autor de asaltos a escolares. Y la particularidad era que los asaltos eran con cuchillo de cartonero. Perfecto. Entonces resulta que, claro, para cualquier persona el cuchillo de cartonero no es un arma. Entonces, y bueno, hicimos un trabajo de inteligencia policial y análisis criminal y logramos determinar que el sujeto era autor de 16 asaltos a escolares. ¿Ya? Hicimos un trabajo, finalmente lo detuvimos. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos donde el juez dice, no, pero hay que un cuchillo de cartonero. Si no es un arma. Entonces, ese es el detalle. O otro juez te puede decir, oiga, pero es que el hombre anda con un cuchillo en la mochila, pero el tipo lo usa para pelar tomate porque es maestro de la construcción. Entonces tú tienes, por ejemplo, por análisis criminal, tú tienes la certeza de que un sujeto con tal y tales características está merodeando en tal sector, que en el sector han ocurrido una serie de delitos y que esos delitos serían atribuibles a una persona con tales características. La policía hace su trabajo, lo detiene y resulta que después el fiscal, el juez, se sabe que no es suficiente la evidencia que tiene para la casa. La pregunta es, ¿un cuchillo cartonero no es un arma en nuestro país o no es un arma para algún tipo de jueces, pero para otros sí puede ser un arma? Claro, o sea, en el contexto de lo que estábamos hablando, de lo que se trataba, de todos los antecedentes que se habían analizado, era el elemento con el cual se estaban cometiendo los delitos. ¿Estamos siendo víctimas de un exceso de garantismo, Claudio Rojas, que se nos incorpora? Ese es el problema, porque muchas veces yo he escuchado esta queja que hace Gilberto, lo he escuchado en alcaldes, lo he escuchado en víctimas, lo he escuchado en abogados. Hay un exceso de garantismo. Básicamente, el estándar de convicción que algunos jueces de garantía exigen para dar por acreditado el hecho punible es tan alto que casi quieren una foto del tipo con el cartonero acuchillando a la persona y con sus marcas, o sea, es casi imposible, porque realmente muchos informes de la policía que son bastante claros, bastante contundentes a nivel de juzgados de garantía, los jueces los miran y dicen, mire, sí, pero y le buscan la quinta pata al gato para, entre comillas, como juez de garantía, garantizar los derechos del imputado frente al proceso. Estos jueces garantistas que hablamos tienen una concepción de que la potestad punitiva del Estado, este monstruo que se llama Estado, que se va a comer a este pobre individuo que es el imputado, básicamente él es el sujeto que está al medio y que tiene que defenderlo. Y por lo tanto, el juez muchas veces entra a pelear con las policías y entra a pelear con el Ministerio Público diciendo, a ver, convénceme, ya, ¿y qué más tiene? No, ¿saben qué? Aún así, con todo lo que ustedes me presentan, que de 10 me presentas 8, no te creo, porque faltan 2. Y ahí es donde se manifiesta ese garantismo extremo, donde realmente se produce la puerta giratoria y donde los aparatajes policiales realmente se sienten desilusionados y decepcionados de su trabajo. Porque muchas veces que ellos sienten que llegan con el 80%, ¿cómo vamos? Perfecto, 80% tiene que dar para. Y de pronto se encuentran con un sistema judicial que le dice, no, yo con este 20 que es una duda razonable para yo pensar que aquí no puedo acreditar la participación del imputado y por lo tanto mi obligación es dejarlo en libertad. Y destruye todo un sistema. Y de verdad conseguir el 100%, en el 100% de la investigación es casi imposible. Es inhumano pedirle eso a los policías. Sí. Lo otro es que se tiende a creer de que el Ministerio Público representa los intereses de la víctima y el Ministerio Público no representa los intereses de la víctima, representa los intereses del Estado. Entonces falta que se cree la figura esa que represente a la víctima. Claro. Y eso no existe en Chile. La Defensoría de la Víctima que lo anunció el presidente Piñera. Claro. Que básicamente son los querellantes que están ahora. O sea, si la víctima no tiene plata o hay un abogado buen corazón que trabaja gratis, la víctima no tiene nada. Ese es el problema. Entonces, pero Claudio, en ese sentido, el tema del garantismo y eso, porque yo me acuerdo perfectamente cuando cambiamos de sistema, era un debate en esa época, 20 años atrás. Eso se debe al Código de Procedimiento Penal, el Código Nuevo, se debe al Código Penal que es de 1800 y que también debería haber sido cambiado y que hasta la fecha todavía no es cambiado o modernizado porque es un código penal es de 1896, todavía la de los carruajes, del denuesto por no someterse a duelo y no aceptar el duelo, ¿no? Sí, eso tendría que haber sido modificado hace mucho tiempo. Mira, cuando me lo pones de esa manera, yo te digo, no es que el Código Procesal Penal tenga una inclinación garantista o no garantista. El Código Procesal podríamos decir que en teoría es neutro. Okay. ¿Quién le da la interpretación garantista es aquella persona que siente que hay que proteger los derechos del imputado frente a todo este aparataje burocrático que es el Estado que se lo va a comer vivo?
Si tú me preguntas, esto es tan básico como pensar por qué una persona puede ser de derecha o tener pensamientos de izquierda. Es simplemente la forma en que la vida, la formación valórica y cognitiva que tiene el individuo lo pone frente al sistema. Hay jueces que en teoría son súper duros con los delincuentes y a las menores pruebas presentadas por las policías, ¡pum!, los secan al tiro, vamos con todo. Y los defensores pelean y te dicen, no, este es un mal tribunal porque aquí los defensores saben que les va como el forro porque el juez es durísimo. En cambio, otros tribunales que tú, los defensores, vamos que aquí la cosa está, pero como dicen, el chancho está tirado. ¿Por qué? Porque este juez lo que tú le digáis te lo va a comprar y en definitiva va a dejar en libertad a los imputados, lo que le digáis. Pero eso es producto de la formación que tiene el juez, la academia judicial, yo te podría decir que es neutra. Lo que ocurre es que la gente tiene convicciones o valores que los hacen pensar que, por ejemplo, hay muchos jueces de garantía que tienen la idea de que eventualmente esta persona es víctima o consecuencia de la falta de oportunidad de la sociedad, del problema de diferencias sociales y de muchas cosas. Es administrada por personas finalmente la justicia. Y en definitiva la persona dice, esta es una pobre víctima del sistema y por lo tanto como pobre víctima del sistema, si lo quieres atacar tienes que darme todas las herramientas para decirme que él realmente es el culpable, porque si yo encuentro un pequeño pelito para decirte que no, yo como juez de garantía lo voy a proteger al imputado. Qué linda imagen estamos viendo cuando la gente lanza los globos al cielo, sí, para recordar a todos los niños asesinados, a todos los niños agredidos. Chile es un país que se jacta de que los niños son los primeros, de que los niños están primero, hay que poner los primeros niños primero en la fila, que los niños son lo más importante de la sociedad. Pero en la práctica vemos niños que son asesinados donde no hay detenidos. Vemos una institución como el Sename, en donde los niños mueren. Los niños mueren en el Sename, bajo el cuidado del Estado. Hay niños que son agredidos en sus propias casas y nadie hace nada por ellos. O sea, de pronto es mucho eslogan eso de que los niños están primero, de que los niños son lo más importante, porque en la práctica no los cuidamos tanto como decimos o queremos. Se habla de, mira, yo marcho hoy para que mañana no marchen por mí. O sea, eso lo dice todo. Es precioso ese niño con su sonrisa, con su cartel. Y es conmovedor. Si esto no es capaz de tocar la fibra de quienes tienen el poder de decidir por nosotros, a quienes nosotros pusimos en cargo para que nos representaran, yo no sé qué. Se habla de 2.000 personas que están precisamente en el sector del centro de Santiago, 2.500, perdón, me corrigen, y esto también se ha replicado en otras regiones y ojalá se pueda replicar en todo nuestro país hasta que entiendan. Estamos hablando de las últimas 2 semanas en donde 4 niños inocentes perdieron la vida.